El versículo 8 nos dice, si están ahí, digan amén. Dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El llamado a ser un hombre de Jesucristo es un llamado de valor. Amén. Dios nos está llamando a ser valientes. Yo no puedo intentar o considerar ser un hombre de Dios si no entiendo, ¿verdad?, que es un llamado a ser valiente. Necesito ser valiente para poder asumir y atender ese llamado de Dios. El ser hombre de Dios implica peligro y muchas veces sufrimiento por causa del Evangelio. Dios nos exhorta a no avergonzarnos de testificar de Jesús. Para ello se requiere valor. Valor no solo para hablar de Jesús, sino también de vivir como Él vivió, en obediencia a Dios y a su palabra. Amén. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Medita en ella de día y de noche, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sí, Dios nos llamó, pero Él reconoce que ese llamado implica valor, esfuerzo, valor. Amén. Por tanto, tengo que entender, y si implica esfuerzo y valor es porque Dios entiende que hay peligro, que hay sufrimiento, que hay persecución. ¿Verdad? No es un paseo en el parque ser un hombre de Dios. Va a haber aflicción, va a haber prueba, va a haber tribulación, y tengo que estar preparado para enfrentar eso con esfuerzo y valentía. Amén. Gloria a Dios. Sucedió una vez, ¿verdad?, en El Salvador, que cuando estaba la guerrilla en los 60s, ¿verdad?, que llegaron los guerrilleros a una iglesia donde estaban refugiados muchos cristianos. Amén. Y ellos inmediatamente lo primero que hicieron fue preguntar quién es cristiano, y levantaron la mano algunos de ellos, y les dijeron: ustedes se van de este lado y los demás se quedan acá. Y sacaron sus armas, ¿verdad?, y acribillaron a toda la gente que no levantó la mano. Y les dijeron: ustedes salvaron su vida porque tuvieron el valor para reconocer su fe. ¿Y en quién han creído? Historia real. Es un llamado a ser valientes. Y hay un momento en tu vida en donde Dios va a probar tu fe. Quizás no sea a ese grado, pero va a haber momentos en tu vida en donde tú vas a ser tentado a negar tu fe por temor, por el hecho de que tú puedes perder algo. Puede ser un empleo, puede ser una relación importante en tu vida, puede ser posición, puede ser estatus, puede ser prestigio. Pero este llamado a ser hombres de Dios implica valor. Amén. Gloria a Dios. Segundo, primera de Timoteo. ¿Estamos en primera o dije segunda? Perdón, gracias, gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1, 13 al 15. Amén. Versículo del 13 al 15. Dice el 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Amén. Pablo previene y avisa a Timoteo que el ser un hombre de Dios implica o requiere o exige fidelidad. Amén. Figelo y Hermógenes probaron no ser fieles. Abandonaron al siervo de Dios, abandonaron la obra de Dios por X razón. Les faltó esa virtud que solamente Cristo nos puede dar: fidelidad, y que vemos ejemplificada en la vida del Señor. Amén. El ser llamado a ser hombre de Dios implica ser fiel.
Amén. Amén. A Dios, Aleluya. a tu familia y a tu iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. El ser un hombre de Dios también implica conservar y defender las verdades bíblicas y principios espirituales y morales, y nunca apartarse o comprometerlas, aun cuando esto implique sufrimiento y rechazo. Juan 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Amén. Sin embargo, tenemos que permanecer fieles a Dios, ¿verdad? Dios nos está previniendo. Cristo previno, ¿verdad? Advirtió a sus discípulos: créanme que no va a ser fácil seguirme a mí. El mundo los va a rechazar, los va a aborrecer, ¿verdad? Porque ustedes eran del mundo, pero ya no son del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ya no hablan igual, ya no se comportan igual, ¿verdad? Ya no, ustedes hacen las cosas que hacían antes. Por eso los va a aborrecer el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no lo hace el Señor para crear temor en ellos, sino para que ellos, ¿verdad?, se vean, reconozcan que el llamado a ser un hombre de Dios es un llamado a la fidelidad a Dios. Porque va a haber momentos en donde vamos a tener que elegir entre mis amigos o Dios. Amén. Entre el placer o Dios, aún entre familiares o Dios. Tengo que estar dispuesto a ser fiel. Jesucristo dijo cuando fue alguien a llamarlo: ahí está tu madre y tus hermanos. Dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo a ellos, mi fidelidad está definida porque yo soy un hombre de Dios. Aleluya. Y no que estaba negando a su madre y a sus hermanos. Él se estaba definiendo ante el mundo y estaba marcando su fidelidad a Dios y a su pueblo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos recordó la pastora esta mañana, ¿verdad?, que el estar aquí es una decisión muy importante que hemos tomado. Realmente podríamos estar haciendo muchas otras cosas. Créanme, ¿quién podría estar haciendo otras cosas importantes el día de hoy? Créanme. Pero Dios no nos llamó a hacer cosas importantes. Dios nos llamó a hacer cosas excelentes. Estar aquí, ¿verdad?, es una excelencia de Dios. Es una decisión de Dios. El siervo, ser llamado de Dios implica ser fiel a Dios. La palabra dice en Números, ¿verdad?, que Moisés era un hombre fiel a Dios. Cuando Miriam y Aarón, ¿verdad?, no sé qué sucedió en sus corazones, pero empezaron a murmurar sobre Moisés, ¿verdad? El Señor se enojó con ellos, se disgustó, y Él les dijo, puso como ejemplo a Moisés y dice: a mi siervo Moisés yo lo veo cara a cara. Él me puede ver cara a cara, me puede ver en persona. Yo me revelo a su vida porque Él es un hombre fiel. Amén. Él siempre destacó esa cualidad, esa virtud en todos sus líderes. Tú puedes ser muy imperfecto en muchas áreas. Yo lo soy. Pero hay un área, una cualidad que siempre, un ingrediente que siempre Dios va a identificar en un líder, y es fidelidad. Tú no puedes ser un líder, tú no puedes ser llamado a ser un hombre de Dios. No puedes ser un hombre de Dios si no existe esa virtud en ti. Es cierto. Y si no existe, tengo que reconocer y tengo que pedirle a Dios que le imparta mi vida. Oh, gloria. Amén. En Cristo siempre hay esperanza. Amén. Dice en el mundo, un árbol torcido, me decían a mí, nunca se endereza. Y yo lo creí. Iba a morir alcohólico y drogadicto y todos mis demás pecados. Sin embargo, Cristo me dijo que Él es capaz de romper un corazón de piedra, ¿verdad?, y hacerlo blando como el barro. Y Él, como divino alfarero, desbaratar esa vasija que era para deshonra y destrucción, y formar de la misma masa un vaso para honra y para gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
llamado a ser a Dios, el llamado a ser fiel a tu familia, ser fiel a tu familia. Amén. Amén. Josué dijo, ¿verdad? Ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se estaba definiendo, ¿verdad? Como un hombre fiel a su familia. Aleluya. Amén. Tenemos que servir. Ahora, en dado momento, ¿verdad? Un miembro de mi familia puede decidir no servir a Dios, pero yo tengo que seguir parado en la brecha. Seguir enfocado, ¿verdad? En el autor y consumador de mi fe y confiar que Él va a llegar porque Dios lo ha prometido. Él va a regresar al redil, o ella. Pero yo tengo que estar definido en mi casa. Y a mi familia, en mi familia, ¿no? También a mi iglesia. Amén. Daniel era un hombre fiel, dice la palabra, en Daniel 6, ¿verdad? Él no negó a Jesús. Él siempre permaneció fiel, ¿verdad? Al pueblo de Dios, siempre entendiendo su llamado, reconociendo el llamado de Dios, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad? Se doblegó ante ningún ídolo, ni ante ningún gobernante, y permaneció fiel a Dios y fiel al pueblo de Dios, fiel a su iglesia. Así nosotros tenemos que ser fiel a nuestras iglesias, ¿verdad? A nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros hermanos, a nuestros diáconos. Tenemos que entender ese principio, ¿verdad? De fidelidad. Amén. Es muy importante. Gloria a Dios. Continuamos. Ya vimos el llamado de Dios. Vamos a ver el carácter de un hombre de Jesucristo. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. El primer rasgo de carácter de un hombre de Dios es esfuérzate, dice, sé fuerte. Amén. Sé fuerte. Pero dice, en la gracia en Cristo Jesús, no en tu propia fuerza, no en tu propia prudencia, no en tu propia capacidad, sino en Cristo Jesús y su gracia impartida a nosotros. Amén. La fuerza y valentía de un hombre no depende de sí mismo, sino de la gracia de Dios. Cuando Pablo estaba afligido, ¿verdad? Recuerda, el aguijón en la carne, le oró al Señor, ¿verdad? Que lo quitara, y no lo hizo, porque su respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. Y entendió Pablo, le cayó el 20 y dijo: ahora más bien, en lugar de gloriarme o de vanagloriarme en mis virtudes, que inevitablemente me van a atribuir la gloria a mí, right? Me voy a gloriar en mis debilidades para que la gracia y el poder de Dios repose en mí, y entonces Él reciba la gloria. Es la única forma que Dios puede recibir su gloria. Por eso Él perfecciona su poder en tu y mi debilidad. Porque si soy yo quien aprende a leer la Biblia, si soy yo quien viene a asistir a la iglesia, si soy yo quien diezma, si soy yo quien predica, si soy yo quien pone el café, ¿quién va a recibir la gloria? Yo. Pero si es a través de Cristo que yo puedo estar aquí el día de hoy, si es a través de Cristo que yo puedo enseñar el día de hoy, si es a través de Cristo que yo puedo servir a mis hermanos el día de hoy, entonces solamente Cristo va a recibir la gloria. ¡Aleluya! Segundo rasgo de carácter de un hombre de Dios, de un hombre de Jesucristo, versículos 3 y 4. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4. 3. Tú pues, dice, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. ¿De qué está hablando? ¿De qué cualidad? ¿De qué rasgo de carácter está hablando el apóstol a Timoteo? Es definición. Amén. Un soldado, cuando se enlista, ¿verdad?, en un ejército, ese llamado, esa decisión implica que él tiene que definirse. Ya no puede irse a parrandear.
Ya no puede hablar como hablaba. Ya no puede vestirse como se vestía. Ya lleva un uniforme puesto que tiene que respetar. Ya hay una bandera a la cual defender. Ya hay una nación por la cual dar la vida. Dios te ha llamado a ser un soldado de Dios. En nombre de Dios. Y te ha dado un uniforme santo, ¿verdad? Dice la palabra que el uniforme que Dios te ha dado es lino blanco. Que son buenas obras en las cuales tú vas a vivir y caminar. Y esa es la vestidura de la iglesia, ¿verdad? De la novia de Dios, con la cual Él se va a presentar, o ella se va a presentar ante el novio en las bodas del Cordero. Aleluya. Amén. Entonces Dios nos ha llamado a enlistarnos en el ejército de Dios como hombres de Dios. Amén. Y a vestir un uniforme, ¿verdad? Que es nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro testimonio, ¿verdad? Que va a decirle al mundo que nosotros ya pertenecemos a las filas del Señor.